Bien, vamos a hablar acerca de los criterios para la gestión del transporte. Entonces, esto ya habíamos visto un poco, pero lo vamos a repasar a fin de poder entender mejor algunos conceptos. Cuando hablamos acerca de la gestión, hablamos acerca del control, algo que regula el sistema de transporte. Es importante que el sistema de transporte y todo lo que implica esté debidamente controlado y regulado con el objetivo de establecer mecanismos estándar que pueden ayudar bastante a que el sistema de transporte sea más eficiente. Entonces, eso es muy importante. Eso, vamos a ver una serie de criterios que pueden ayudar a ese control. Primero, el criterio es la reorganización y mejora de servicios. Entonces, cuando hablamos acerca de la reorganización, claro, nos estamos refiriendo a que el sistema de transporte evidentemente tiene que estar organizado, pero podría organizarse mejor con el objetivo de que no se genere una congestión. Tal vez dividirlo por la zona norte, zona sur, zona este, zona oeste, o como pasa en Santa Cruz por anillos y demás, de tal forma que si está bien organizado, entonces se puede evitar bastante la congestión. No sé si algunos de ustedes han ido a La Paz y han tomado el transporte público. Por todas las calles es congestionado La Paz. Del Alto peor, ¿no? Entonces hay tanto transporte que todo el tiempo está congestionado. O sea, no se puede avanzar, ¿no? Y se tarda mucho. Entonces ahí la idea del teleférico es una gran bendición para estas personas porque una movilidad te puede tardar hasta media hora en llevarte a un destino, pero el teleférico te lleva a un destino parecido apenas en minutos, ni 10 minutos ya te lleva al lugar donde vos estás queriendo ir. Entonces, eso implica que el transporte no está debidamente organizado o ha colapsado al final de cuentas. Entonces, para poder mejorarlo necesitamos reorganizar y como consecuencia mejorar el servicio. Algunas pautas que se hablan acá menciona la ampliación y creación de nuevos servicios. Ya les había explicado que algunas líneas, por ejemplo, deciden colocar parrillas a sus autos para ofrecer el servicio de cargado de bultos u otro tipo de cosas que benefician, ¿no?, a los usuarios. Quizás en algunos días, algunas líneas entran a lugares un poco más adentro, a fin de ofrecer servicios a otras personas. Entonces, todo esto hace posible de que el transporte... Algunos quizás, en vez de utilizar el taxi Trufi, deciden cambiarse a Trufi. Entonces, más pasajeros, un más servicio. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, la línea 101, verde, ahora rojo y otros, siempre ha utilizado taxis, que a lo mucho entran 5 pasajeros. Pero hay varios móviles que empiezan a circular
y uno necesita agarrar rápido el taxi. Entonces, cada 3 a 5 minutos pasa uno. Entonces, en vista de esa gran demanda, algunos han cambiado su típico taxi a Trufi. Entonces, de esa forma, pueden recoger más pasajeros y ofrecen un mejor servicio. Entonces, la gente cuando ve Trufi se alegra porque va a haber campo, ¿no? Mientras si ve el taxi, casi nunca para, ¿no? Porque está lleno, a lo menos en los horarios pico. También otra forma de mejorar servicios son la prolongación de los horarios. Algunos se pueden trabajar hasta las 10, 10:30. Por ejemplo, los autos a Quillacollo trabajan hasta pasado medianoche. Claro, cobran más 3 bolivianos, pero hacen el servicio de la carretera hasta el correo. En cambio, en la zona sur, por ejemplo, Villa 1 de Mayo, casi todo el tiempo hay transporte. 10, 11, 12. Puedes encontrar transporte a Villa Israel, Villa Mayo, y a todos esos lugares lejanos como la Maica, Maica Grande, Maica Chico y en fin, ¿no? Entonces, ofrecen un mejor servicio. Y también a veces es necesario coordinar con otros transportes a fin de ofrecer un mejor servicio. Por ejemplo, en La Paz, vas en el teleférico y de ahí puedes agarrar un auto donde ya no es tan descongestionado. Pero sí, el teleférico te ha ayudado a pasar toda esa congestión. Y también las personas y los transportistas se adaptan a la oferta, ¿sí? Y pueden hacer ciertas variaciones dependiendo de la demanda. Entonces, todo eso es la reorganización y la mejora del servicio. Entonces, ¿quién es el que hace esto? Bueno, al principio podríamos pensar que son los mismos transportistas, pero necesita una gestora, una empresa gestora que puede ser la alcaldía o un organismo autorizado por la alcaldía que empieza a reorganizar y mejorar los servicios. Y claro, también hay iniciativas propias de los mismos transportistas que pueden ser de gran ayuda. Bien, otro criterio es la racionalización de la red de transporte regular. Eso quiere decir que por una calle, sea de 4, 6 o 8 carriles, 4 ida, 4 vuelta, solo puede aceptar una cantidad limitada de movilidad. O sea, más autos ya sobresaturan, ya crea una congestión tremenda. Entonces, esto se refiere a que también tendría que haber una cantidad apropiada de movilidades para cada vía. No es que todos van a entrar al mismo avenida o carretera y van a crear una gran congestión, porque no solamente entran autos de transporte, sino autos que son particulares. Entonces, esto tiene que ver con reordenar. Se fomenta la creación de condiciones sociales que mejoren la cobertura. Se establece un plan de financiación que incentive la creación de dichas concesiones. Y también se empieza a modificar, unificar y coordinar y hacer prohibiciones a fin de que algunas vías puedan quedar más expeditas. O incluso se puede analizar la implantación de otras modalidades de servicio, como taxi, colectivo, teleférico y demás, que pueden aliviar el volumen vehicular. Entonces, la idea es de que las movilidades puedan pasar de forma distribuida.
Hay, por ejemplo, algunas ordenanzas o restricciones donde por ciertas calles no pasa transporte público en servicio, a fin de dar la oportunidad a los conductores particulares de encontrar rutas que puedan evitar la congestión. ¿Sí? Lo mismo pasa con el asunto del transporte pesado. El transporte pesado aquí en la ciudad de Cochabamba tiene su propia ruta donde evita o evita crear una gran congestión. Entonces, eso es algo importante. Bien. Coordinación entre modos de transporte. Algunos transportes dependen de otros. Por ejemplo, si uno viaja en avión y llega al aeropuerto, necesariamente necesita otro medio de transporte para poder recién llegar a su destino. Por ejemplo, si uno llega a Santa Cruz, al aeropuerto de Viru, no es que ya ha llegado a Santa Cruz o a su destino, sino que tiene que ir a la ciudad y para eso o toma un taxi o toma el auto, que es parte del transporte público que entra al aeropuerto, y después de viajar un buen trecho, recién puede llegar a la ciudad o al destino que está programado. Pero ¿qué tal si no hubiera ningún transporte ahí en el aeropuerto? Pues no haces nada. Es como llegar en flota, por decir a Oruro o a La Paz, a las 3 de la mañana, ¿no? No hay transporte público. Entonces no haces nada, ¿no? Pero sí podría haber taxi, servicio de taxi, que sí te puede dar una alternativa para poder transportarte. Entonces, necesariamente tiene que haber coordinación entre estos modos de transporte. La idea es de que se tiene que priorizar estos servicios cuando haya una mayor oferta, o sea que cuando llegue la flota, el avión o el barco, lo que sea, tiene que haber bastante servicio disponible. Minimizar la competencia, es decir, de que no tendría que haber todas las líneas que pasen por ese lugar, tal vez asignar a alguna línea o un par de líneas que se encarguen de ese servicio, coordinar horarios, y la idea es crear puntos de intercambio, es decir, que esta línea solo puede llevar hasta cierto lugar, de ahí a cierto lugar, toma otro y así. Es como cuando uno quiere ir en transporte por el Valle Alto. Agarra un auto y va a Tarata, por decir, ¿no? A hacer algo, pero si quiere ir hasta Arani, necesariamente tiene que tomar un auto, llegar hasta Clisa, de ahí toma un auto, llega hasta Punata, de ahí toma otro auto y llega recién hasta Arani. A no ser que tome un contrato en Tarata-Arani, que sale carísimo, ¿no? Pero si va por transporte público y estos se empiezan a complementar, entonces este intercambio, estos transbordos hacen posible que exista coordinación. Entonces, si esto se establece, crea un sistema de transporte y hay orden. Entonces, la idea del gestor es que pueda organizar toda esta logística, que es fundamental. Bien, mejora la competitividad de servicios regulares. Esto es interesante. Entonces, cuando queremos mejorar la competitividad, menciona que podríamos mejorar el servicio o la calidad de este transporte de tal forma de que pueda convertirse en una mejor opción a otros transportes alternativos, como viajar en flota o en tren. ¿Sí? Entonces uno no sabe si voy a viajar en flota o en tren, pero si se ha vuelto más competitivo la flota, entonces
resulta ser una mejor opción que el tren. Puede ser por el costo o quizás algunas facilidades. Entonces, para eso, para mejorar la competitividad, podría reestructurarse el sistema tarifario. Por ejemplo, algunos micros de transporte público, ahí en la zona sur, cobran 1.50. ¿Sí? 1.50 cobran, no 2 pesos. Entonces hay personas que prefieren esperar ese micro y pagar 1.50, ir al mismo lugar donde les dejaría otras movilidades, pero a un menor costo. ¿Sí? Entonces, eso es crear competitividad. Entonces, eso significa que se ofrecen descuentos, como lo que les he comentado. Hay flexibilidad, ¿sí? Y son sistemas ya modernos. Es decir, que el auto está bien, es cómodo y a bajo costo, entonces ofrece competitividad. Entonces prefiero tomar, por decir, el micro A al Trufi, ¿no? Porque el Trufi me cobra 2, pero el micro A me cobra 1.50. Eso a mí me gusta. Entonces uno espera eso, ¿no? Esa competitividad. También tiene que haber un programa de renovación. En el caso de las flotas no se puede utilizar hasta que se destroce, sino que de forma paulativa y con el tiempo tienen que ir estas ser reparadas hasta que llega un punto de su vida útil donde tiene que reemplazarse esa nave a fin de que entre otra que esté en buenas condiciones y pueda seguir haciendo un servicio de calidad. Por ejemplo, en el caso de los aviones tienen un límite de vida útil en tiempo. Vuele o no vuele el avión, tiene una vida útil, por decir, de 15 años. Entonces, ha pasado esos 15 años, el avión es inservible. ¿Ha volado o no ha volado? Igual, según los reglamentos internacionales, ese avión ya no puede utilizarse para carga de pasajeros. Entonces, este programa de renovación hace que la flota, sea de taxis, micros, aviones, barcos, lo que sea, ande renovándose cada cierto tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. En otros países esto funciona muy bien, de tal forma de que todo lo que renueva en otros países viene a parar a Bolivia como vehículo recién llegado, ¿no? El término recién llegado podría malinterpretarse como nuevo, pero no es nuevo, sino que es a medio uso, pero que recién ha llegado, porque en esos países las personas o las leyes ya han considerado de que esa movilidad ya ha cumplido su ciclo de vida. Pero parece nuevo. Es que ahí las normas exigen de que los vehículos tienen que tener una perfecta calidad de servicio. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Bien, también una potenciación de la imagen del sector. Por ejemplo, podrían haber oficinas, podría haber información sobre el servicio, equipar las paradas, información, ofrecer opciones de compra, de pasajes. Por ejemplo, hay algunos sistemas donde, en el teleférico de La Paz, donde las personas se compran una tarjeta, así como de banco, lo cargan crédito a la tarjeta y van pasando por el contador y se va descargando el crédito de esa tarjeta y van usando el servicio sin necesidad de hacer fila, ¿sí? Para el teleférico. Ahora, cuando uno entra al teleférico, está en primer lugar resguardado, es seguro. No puede entrar así nomás como cuando entra al baño público, sino no puedes entrar, hay personas vigilando, tienes que mostrar tu boleto o hacer pasar tu tarjeta
pasas el molino, que es esa cosa que controla cuándo se están entrando, y tienes que dirigirte al lugar, llegas al lugar, está también resguardado por seguridad hasta que sales. Entonces, ellos han mejorado su servicio y lo han hecho de mejor calidad y más presentable. Entonces, eso le añade competitividad, ¿sí? Entonces, ahí en el teleférico no tienes miedo de que te roben el celular como cuando subes al micro y alguien se aproveche de la ocasión. Entonces, eso ya genera competitividad, ¿no? Seguridad, en este caso. Bien. También se tienen que establecer elementos de regulación que proporcionen al transporte público en los accesos de zonas urbanas. Entonces, hay lugares donde sí o sí tiene que transitar transporte público, como la cancha, porque la gente que va al mercado necesita servicio para trasladar sus cosas. Porque si el servicio estuviera lejos, entonces es todo un esfuerzo físico trasladar a la parada donde está, que lo recoja cerca del lugar de las compras. Bien. Veamos este que es la medida de financiación. Estas medidas de financiación de servicios es como dar un pequeño incentivo a fin de animar a las personas que ofrecen el servicio a invertir en la modernización de su sector. Como decir, ofrecemos crédito a una tasa de interés totalmente baja o sin tasa de interés, ¿no? Tasa de interés cero. Pero la idea es de que el dinero que se está dando a crédito sirva para renovar el transporte que ellos están utilizando. Entonces, de esa forma se está animando a estas personas a usar o a modernizar el sistema de transporte. Hace varios años atrás, cuando apareció esto del gas vehicular, el gobierno ha instalado un plan donde ha pagado un porcentaje importante o ha subvencionado todo el proceso de instalación de gas natural a la movilidad. O sea que quien se quería hacer instalar a la movilidad iba, tramitaba en el gobierno o en la alcaldía y solamente pagaba un porcentaje, no pagaba todo el proceso de transformación. Entonces, esto ha ayudado bastante a que se pueda incentivar a que muchos puedan cambiar su sistema a gas natural y no seguir con el otro sistema, ¿no? Que contamina, a gasolina pura. Entonces, a eso se refiere la financiación. Entonces, fíjense, adopción de medidas que ayuden a mantener el equilibrio económico. Algunos, debido a los intereses y a los elevados costos, prefieren seguir como están. ¿Sí? También se puede establecer una cobertura mínima de costes de explotación por ingresos tarifarios. Es decir, que se pueden bajar los aranceles a fin de que esta importación o estas compras puedan ser lo más mínimo posible. Y también se incentiva, ¿sí? Como crédito cero, interés o harto tiempo de plazo a una baja tasa, a fin de que las personas puedan animarse a invertir. Entonces, todo esto va a ser un sistema gestor. Este sistema gestor está controlando y está ayudando a que todo esto pueda funcionar. Bien. Entonces, con esto, jóvenes, ya teníamos el cuestionario. Este cuestionario 5 para empezar a resolver. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a poner en el Classroom nomás ya porque
anterior vez yo creo que me he olvidado. Ya se está pasando el tiempo. ¿Alguien recuerda cuándo es la fecha del segundo parcial? ¿Ya han visto sus fechas? A ver, fíjense. El 18 de diciembre. ¿Segundo parcial? Sí, 18 de diciembre. Ya, o sea que falta harto. Uf. Ya. Ahora, alguien que no haga hasta el 18 de diciembre, ya es demasiado, ¿no cree? Sí. Entonces, jóvenes, que no les pase eso, ¿sí? No lo dejen hasta el 18 hasta el 19 de diciembre a las 23:59 y les pongan a hacer recién, ¿ya? Porque algunos han intentado hacer eso, ¿no? Y no han terminado su cuestionario y lo han colgado así nomás, como para decir he hecho, pero no estaba completo, pero no han tenido la nota completa, ¿no? Sino a lo que han podido hacer nomás, ¿sí? Entonces, vayan completándolo con responsabilidad. Bien, ahora vamos a entrar al siguiente tema que es muy importante. Tiene que ver con recopilación y análisis de información urbana. Y el video que habíamos visto tenía algo que ver con este asunto de la recopilación de información, ¿sí? Entonces, esto se refiere a que tenemos que tener bien claro y saber qué información nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, si hay algún problema en el transporte o en otros, así que afecte a la población, hay que ver qué información. Ya, esto se anda cortando. Bien, vamos a ver lo que es la demanda del transporte. A ver, este parrafito, a ver, lo va a leer. A ver, Jessica Alejandra, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, demanda de transporte. La demanda de transporte es una demanda derivada. Esto significa que el propósito de los desplazamientos de personas y cargas no es de la realización del viaje en sí mismo, sino el de alcanzar un determinado destino. Una excepción a esta regla se constituyen los paseos y excursiones turísticas,
En los párrafos siguientes se describirán las causas generadoras de transporte, siendo casi todas ellas de origen económico y algunas de orden sociocultural. La demanda de transporte es compleja, ya que no se trata de un único tipo de servicios que está compuesta de diversas modalidades y calidades. La diferencia parte del género del transporte, personas o mercancías, modo, ámbito, urbano o rural, horario de realización del viaje, día de la semana, motivo, comodidad, tiempo de viaje, etc. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta